Estequiometría del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Hasta ahora, en los ejercicios de lápiz y papel, el enunciado nos identificaba el reactivo limitante en caso de calcular una sustancia producto, o nos preguntaban la cantidad de un reactivo para establecer una mezcla en la que no hay sobrantes ni faltantes, pero ese tipo de mezclas ideales no son siempre reales. ¿Qué pasa cuando una mezcla estequiométrica de reactivos no es ideal? Cuando no hay suficiente reactivo en una reacción química, la reacción se detiene abruptamente. En este caso, tenemos una mezcla no ideal de reactivos. El reactivo que detiene la reacción, al extinguirse completamente en su cantidad de sustancia, se denomina el reactivo limitante. Y el que queda sin encontrar más con quien reaccionar se denominará el reactivo en exceso. En la figura anterior se muestra la relación de síntesis de una sustancia, empleando dos reactivos, A y B, para sintetizar el producto AB al cuadrado. Sin embargo, debido a que hay muchas partículas de B, esas quedan sobrando, ya que no hay suficiente A para consumirlas por completo. Variables que afectan al reactivo limitante. Para calcular la cantidad de producto producido se debe determinar el reactivo que limitará la reacción química, que es el reactivo limitante, y también qué reactivo quedará en exceso, pues es el que generará pérdida. Existen dos variables a tener en cuenta para identificar el reactivo limitante: el coeficiente estequiométrico del reactivo y la cantidad de sustancia absoluta del reactivo. Los reactivos con coeficientes estequiométricos elevados se consumen más rápido por ciclo de reacción que aquellos con coeficientes estequiométricos cercanos a 1. Por ejemplo, en la síntesis de agua, el hidrógeno se consume 2 veces más que el oxígeno por cada ciclo de reacción. Aquella sustancia con menor cantidad de partículas absoluta tenderá a ser la sustancia limitante. No existe una variable más importante que otra. Por ejemplo, aunque el hidrógeno tenga un gran coeficiente estequiométrico que condiciona la desaparición el doble de rápido que el oxígeno, si agregamos moles de hidrógeno en exceso, más del doble de las que hay del oxígeno, este será el reactivo en exceso, aunque se consuma más rápido por cada ciclo de reacción. Sin embargo, esto nos permite hacer análisis cualitativos. Si tuviéramos los mismos moles de hidrógeno y oxígeno, el reactivo limitante sería el hidrógeno, ya que este se consume el doble de rápido por cada ciclo de reacción en comparación con el oxígeno. Identificando cuantitativamente el reactivo limitante. Una forma de encontrar el reactivo limitante es calculando la cantidad de producto que puede formar cada reactivo. El que produce menos producto es el reactivo limitante. A esta estrategia la denominaremos la estrategia aritmética clásica para el reactivo limitante. Sin embargo, ¿sería posible plantear una solución analítica universal? ¿Reducir una cantidad infinita de problemas de reactivo limitante a solo una o dos ecuaciones simples? Es una pregunta retórica y pues la respuesta es sí. Y en mi artículo de 2020 planteo la solución para partir de la ecuación de avance de la reacción. Sin embargo, iremos por partes. En esta sección veremos la razón por la cual el método aritmético funciona al generalizarlo, y posteriormente veremos cómo es que la ley de avance de la reacción nos permite llegar a la misma solución pero con otras ventajas. Sin importar la técnica aplicada, el objetivo último es ver cuál es el reactivo que tiene mayor cantidad de sustancia relativa, teniendo en cuenta su cantidad de sustancia absoluta y el coeficiente estequiométrico. Para ello, comparamos la cantidad de sustancia absoluta del reactivo A con la cantidad de sustancia absoluta del reactivo B, pero no es una comparación simple, ya que la cantidad de sustancia es estequiométrica, es decir, no absoluta. Para ello, en la técnica aritmética lo que se hace es usar un producto P que relativiza las cantidades de sustancia absoluta ponderándolas a los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Lo que se hace básicamente es calcular la cantidad de sustancia del producto generado con el reactivo A, que llamaremos PA, y la cantidad de sustancia del producto generado por el reactivo B, que llamaremos PB. Luego se comparan las cantidades y el que lo tiene más chiquito es el reactivo limitante. Esas son las instrucciones para un método aritmético, pero vamos a generalizarlo para ver qué conclusiones se pueden sacar. Para ello,
determinaremos la cantidad de sustancia real del producto producida a través de una resta comparativa. El signo de la resta nos dirá quién es el reactivo en exceso. Si la cantidad de sustancia del producto generado por B es más grande, entonces el resultado será negativo y el reactivo A será el reactivo limitante. Si la cantidad de sustancia producida del producto a través del reactivo A es más grande, el resultado de la resta será positivo y por lo tanto el reactivo B será el reactivo limitante. Ahora, emplearemos la fórmula para el caso mol a mol que vimos en el capítulo anterior para calcular la cantidad de sustancia producto usando el reactivo A en su cantidad inicial de sustancia y también para el reactivo B en su cantidad inicial de sustancia. Y posteriormente reemplazamos en la resta, con lo cual obtenemos la siguiente forma, en la cual el coeficiente estequiométrico del producto es un factor común que puede salir de la resta. Y al sacarlo nos damos cuenta que al interior del paréntesis obtenemos el término que va a condicionar el signo de la respuesta y es sobre el signo que identificábamos quién era el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Por lo tanto, es el término al interior del paréntesis lo que nos permite identificar a fin de cuentas quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso, sin tener en cuenta a un producto. Así pues, el cálculo del reactivo limitante únicamente dependerá de la cantidad de sustancia absoluta de cada uno de los reactivos ponderada al coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos, justo las dos variables que condicionan teóricamente al reactivo limitante. De allí que esta resta interna la denominaremos como el factor reactivo limitante o RL. Nuevamente, si B es el reactivo limitante, la resta sería positiva, pero si A es el reactivo limitante, la resta sería negativa. El problema con esta ecuación, tal como está planteada, es que no nos está arrojando una respuesta para las cantidades de sustancia finales. O sea, no nos está diciendo qué está ocurriendo al final de la reacción. Solo nos está diciendo quién será el reactivo limitante con los términos al principio de la reacción. El problema que eso nos trae es que existen problemas de reactivo limitante que nos preguntan por las cantidades de sustancia de algún reactivo al final del proceso, especialmente del reactivo en exceso, porque sabemos que el reactivo limitante al final del proceso va a dar cero. De hecho, cuando estaba escribiendo las primeras versiones de mi artículo, El álgebra de la estequiometría, me encontré atascado con este problema, hasta que uno de los revisores me sugirió consultar un concepto clave, el avance de la reacción. Entonces tenemos la ecuación de avance de la reacción por un lado y la ecuación que permite identificar el reactivo limitante por otro lado. Y debemos deducir una con la otra. Lo primero es tener en cuenta que los productos nos importan un reverendo comino en esta situación, porque estamos comparando dos reactivos, el reactivo A y el reactivo B, y que el avance de la reacción es una constante sin importar cuál de los reactivos se tome, por lo que la igualdad se conserva para una pareja de reactivo A y reactivo B. De esta manera simplemente repetimos la notación para reactivo, cantidad de sustancia inicial menos cantidad de sustancia final sobre el coeficiente estequiométrico para el reactivo A y para el reactivo B en términos del avance de la reacción. Posteriormente, independizamos los coeficientes estequiométricos al resolver el factor común, que es como hacer el proceso inverso de una resta de fraccionarios. Posteriormente vamos a despejar todas las cantidades iniciales a la izquierda y todas las cantidades finales a la derecha, con lo cual obtenemos esta expresión que es análoga o mucho más general para el reactivo limitante. Observe que la que calculamos originalmente solo es uno de los brazos de la igualdad, que nos define cantidades de sustancia iniciales, pero también tenemos el otro brazo de la igualdad que nos permitirá hacer cálculos con las cantidades de sustancia finales y, por lo tanto, con las sustancias en exceso. Cantidades sobrantes y faltantes. El factor RL no solo se usa para identificar la identidad del reactivo en exceso y el reactivo limitante. También nos sirve para cuantificar la cantidad de reactivo sobrante o faltante que quedaron al final de la reacción. Sin embargo, debido a que las dos sustancias se relacionan de manera simétrica,
la ecuación de cuantificación puede simplificarse. Si por ejemplo el reactivo limitante es la sustancia A, la cantidad de sustancia de ese reactivo será 0. Luego sacamos valor absoluto al valor RL, lo cual hace que el término a la derecha quede positivo. Y pasamos el coeficiente estequiométrico del reactivo B a multiplicar. Y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual podemos calcular la cantidad de sustancia sobrante o faltante del reactivo B con el valor absoluto del factor RL y su coeficiente estequiométrico. Ahora miremos qué pasa si el reactivo limitante era la sustancia B. Por lo tanto, de él hay cantidad 0 y todo su término se cancela. Al cancelarse su término, pasamos el coeficiente estequiométrico a multiplicar y expresamos la ecuación de manera elegante, con lo cual obtenemos dos ecuaciones que son absolutamente simétricas y que podemos fusionar en una sola, la cual dice así: la cantidad de sustancia del reactivo sobrante o faltante va a ser igual al valor absoluto del factor RL por su coeficiente estequiométrico. De esta manera hemos reducido el problema del reactivo limitante y el reactivo en exceso a un formalismo de dos ecuaciones simples. Miremos un ejemplo para ver cómo funcionan. Ponemos a reaccionar 20 mol de hidrógeno con 20 mol de oxígeno. Nos piden identificar el reactivo limitante y cuánto del reactivo sobrante queda sin reaccionar. Cualitativamente podemos decir que, como las cantidades de sustancias son iguales, el reactivo limitante es aquel con el coeficiente estequiométrico más alto, es decir, el hidrógeno. Pero ahora debemos demostrarlo cuantitativamente. Tomamos la ecuación de identificación del reactivo limitante. Colocamos la identidad de las sustancias reactivos sobre cada término, porque cuando reemplacemos necesitaremos la información de la identidad por separado. Damos identidad a la sustancia A y B en el orden en que aparecen en la ecuación química balanceada. En ese caso, primero el hidrógeno y luego el oxígeno. Ahora nos concentraremos en la información del hidrógeno en el enunciado y la ecuación química balanceada. Reemplazamos la cantidad de sustancia del hidrógeno por lo que está en el enunciado, o sea 20 mol, y el coeficiente estequiométrico por lo que está en la ecuación química balanceada, o sea 2 adimensional, y nos concentramos en el término de la otra, es decir, los moles de oxígeno y el coeficiente estequiométrico del oxígeno. La cantidad de sustancia del oxígeno era 20 mol y su coeficiente estequiométrico 1. Ahora, vamos con el análisis dimensional. Dado que mol es factor común en la resta, va a salir como moles en la respuesta. Y dado que el factor RL tiene unidades de cantidad de sustancia, o sea mol, entonces analíticamente vamos bien. De hecho, también el avance de la reacción tiene unidades de cantidad de sustancia, o sea moles. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el cálculo. Para no alargar esto, voy a hacerlo con la calculadora, aunque debería darme vergüenza. Se puede hacer a mano. Entonces 20 dividido 2 entre paréntesis es la clave, menos, abro paréntesis, 20. El resultado es 10 negativo. Como el resultado es menos 10, eso significa que el término negativo es quien se encuentra en mayor cantidad de sustancia relativa y por ende el reactivo limitante es el hidrógeno, con lo cual comprobamos lo que habíamos afirmado cualitativamente. Cuando las cantidades de sustancias son iguales, el reactivo limitante es aquel que tiene el coeficiente estequiométrico más grande. Ahora, para la segunda pregunta, tomaremos la fórmula de cuantificación de reactivo en exceso. Y como siempre, lo primero es dar identidad. En este caso, están preguntando por el reactivo en exceso, que queda sin reaccionar. Por lo tanto, debemos hacer el cálculo con el oxígeno. Posteriormente reemplazamos el valor RL que calculamos en el punto anterior y finalmente el coeficiente estequiométrico del oxígeno, que es 1 debido a que no está dado en la ecuación química, y cuando eso pasa asumimos que es 1. Ahora, como la única unidad de entrada es mol, la única unidad de salida será mol. Y como moles son unidades de cantidad de sustancia, justo la variable que pretendemos calcular,
el análisis dimensional es correcto y solo nos queda operar los valores. El valor absoluto de menos 10 por 1 es igual a 10 positivo. Por lo tanto, quedan sobrando de oxígeno 10 moles al final de la reacción. Relaciones de masa y cantidad de sustancia. Las ecuaciones que obtuvimos solo nos sirven para resolver uno de los casos del reactivo limitante, la relación de cantidad de sustancia y masa, y dentro de esa categoría, solo para la relación mol a mol, pero en ese caso, no de dato incógnita, sino del reactivo A y el reactivo B. Sin embargo, solo se trata de reemplazar la cantidad de sustancia en el cociente masa dividido la masa molar para poder resolver otros tipos de problemas. Por ejemplo, para gramos de A contra gramos de B. Reemplazamos la cantidad de sustancia por el cociente masa inicial dividido la masa molar. Tenga en cuenta que, como la masa molar es una constante para la sustancia sin importar la marca de tiempo, entonces la masa molar irá sin marca de tiempo. Entonces, nuevamente, para que se lo memorice, cantidad de sustancia se reemplaza por el cociente masa dividido la masa molar. Y del mismo modo, para B, reemplazamos la cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y del mismo modo, para la sustancia desconocida, que sea relativo en exceso, reemplazamos la cantidad de sustancia por el cociente masa dividido la masa molar. Y en este caso despejamos la masa pasando la masa molar a multiplicar. Espero que la idea principal de esta lección sea que entiendan este meme de ciencias. Ya, hablando en serio, las demostraciones y deducciones son tan o más importantes que las soluciones numéricas o triviales, pues, entre otras, evitan tener que memorizar la ecuación como tal. En ejercicios de esta lección, que veremos posteriormente porque esta lección ya se alargó, veremos la aplicación de las formas que usan masa y masa molar de las ecuaciones de reactivo limitante. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos la estequiometría ya con unidades de concentración, además de relaciones de masa y cantidad de sustancia, específicamente la titulación volumétrica. Por el momento, si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.